Para Montalvo, el ser humano es transformación, es avance, es dinamismo, es rebelión. Pero al mismo tiempo es paz, tolerancia, respeto, continuidad incesante. Ambato tiene mucho de que enorgullecerse. Sus parajes, su gente, el haberse levantado desde las cenizas mismas luego del terremoto de 1949. Y tiene en Montalvo a uno de sus paradigmas, que nos permite mostrarnos ante el mundo como una de las letras ecuatorianas más destacadas. Porque Montalvo nos llama a cada uno de nosotros, independientemente de nuestra condición social, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de entender el universo, es que todos somos iguales y todos tenemos ese deber de denunciar, de estudiar, de investigar. Y por eso ese contenido de Montalvo tiene una primera eje, que es su fuerza espiritual, su fuerza ideológica. Es el tema de la fidelidad. Es decir, eso va atado lo uno con lo otro. Si la persona tiene convicción por unos conceptos y los lleva a la práctica, termina siendo fiel a eso que cree, a eso que trata de predicar y compartir con los demás. Esa fidelidad al amigo, fidelidad a los miembros de su núcleo familiar, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de aula, en fin, a los compañeros de distintos proyectos personales, colectivos. Esa fidelidad nos lleva entonces a que, en la medida en que seamos más y más personas, vamos dándole un rumbo, un camino, un sendero a lo que es el colectivo social. La vida de Montalvo, 1832-1889, estuvo marcada desde joven por su oposición al régimen conservador, oposición que creció paulatina y gradualmente hasta tornarse en persistente y radical. Esta perseverante oposición, más que a las personas, a los gobiernos de turno, lo abocó a Montalvo a reiteradas salidas, exilios y autoexilios forzados, y a los consiguientes retornos al país a fin de continuar en la lucha. En otros términos, Montalvo tuvo que entrar y salir del país, exiliarse y autoexiliarse hacia Ipiales, Panamá, París, nuevamente Ipiales, Perú, Ipiales, Panamá y París, a lo largo de 2 décadas. Pero no hubo ni lugar, ni tiempo, ni circunstancia, ni gobierno capaz de torcer ese destino. En un primer momento luchó contra García Moreno y a partir de su asesinato, el 6 de agosto de 1875, contra Ignacio de Veintimilla. Contra ambos gobiernos no cesó de prevenir al país sobre las desventuras que acarrearía tal tipo de gestión, incluidas las de Carrión, Espinosa y Borrero, presidentes de relleno de paso. Contra ambos gobiernos trató de concertar a los actores que podrían oponérseles, generar los programas y planes que permitirían pasar de una sociedad tradicional a una moderna, conducir un accionar político democrático y secular más que autoritario y teocrático. Eran más que los regímenes tradicionales, eran los sistemas y estructuras vigentes, básicamente confesionales, oligárquicas y semifeudales, los cuestionados en su totalidad y a los que había que oponerse de forma radical. Al hablar de la personalidad del Montalvo, en el análisis que he hecho, digo, Montalvo posee la personalidad de un elegido. Se ha dicho, es compleja, múltiple, depresiva, esquizotímica, bipolar, pero a la vez resiliente, capaz de sobreponerse a las adversidades más grandes, encontrando dentro de sí mismo la fe y en ella la fuerza para enfrentar los avatares y las circunstancias adversas. La fe de Montalvo es mística, sentida en primera instancia y después razonada. Él mismo explica: no adores a la diosa razón, adora a Dios y sigue a la razón. Sin Dios no hay razón, sin Dios no hay justicia. De la fruta y de las flores. Afortunada digo porque no únicamente se dedica a este comité
como harían mis buenos paisanos de los carnavales de blancos y negros, tanto en Ipiales como en Pasto, solamente a la fiesta y a la parranda, sino también a propiciar este tipo de encuentros intelectuales donde se nutra el pensamiento, donde los jóvenes, aquellos mismos de los que Montalvo dijera que desgraciado el pueblo en el que los jóvenes sean humildes con el tirano, en donde los jóvenes no hagan temblar el mundo. Precisamente a los jóvenes, a ustedes que representan el futuro de la patria y el futuro de Latinoamérica, ustedes que tienen que retomar la posta que nosotros hemos portado tratando de ser eficientes en el pensamiento, en la afinidad intelectual y sobre todo en la hermandad que debe existir entre los pueblos. Va al Perú, posteriormente Mestanza y Semblantes ya habían viajado hacia París, vía Panamá, pero Montalvo se queda en Ipiales porque no tenía plata. Se queda viviendo de la admiración que despertaba su inteligencia entre los ipialeños de esa época. Y después volvería en 1870, que no en 1871, como dice Marco Antonio Rodríguez, volvería para radicarse en Ipiales, en gracia de sus destierros, de 1870 a 1876, que es cuando escribe las mejoras de sus obras, como los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, los 7 tratados y otras de aliento inestimable que siguen vigentes en su pensamiento, en su concepción, hasta esta modernidad que nosotros padecemos. ¿Quién era realmente Montalvo? O antes de plantearse esta pregunta, ¿no sería más pertinente empezar planteándose otra? ¿Existió realmente Montalvo? Porque para nosotros, los que en su día fuimos, repito, niños zambateños, por la fuerza del amor o del odio, Montalvo empezó y terminó siendo el nombre de un parque, de una parroquia, de un colegio, de una momia, a la que extrañamente insinuaba un sacerdote, le seguían creciendo el pelo y las uñas. Repito, ¿quién era realmente Montalvo? ¿Un santo? ¿Un demonio? ¿Un embaucador cuyo nombre a su vez servía para los embaucadores de la política? Nada mejor que las palabras de Montalvo. Nada mejor nuevamente. Montalvo está vivito, está como que fuera hecho para hoy, nuevamente hablándonos de la libertad de expresión. Algo a lo que yo añado, pero también hablemos de la libertad de interpretación. Porque si algún daño nos hicieron nuestros viejos profesores, con buenas intenciones, pero de buenas intenciones decían está plagado el camino al infierno, era que nos enseñaban a leer como ellos creían. Entonces, por eso Montalvo, en un colegio católico como el que yo me eduqué, era interpretado de una manera tendenciosa. Entonces defendamos la libertad de interpretación.